Capítulo 12. La ley de la curiosidad. El crecimiento es estimulado al preguntar, ¿por qué? Algunos hombres ven las cosas tal como son y preguntan por qué. Otros sueñan con cosas que nunca fueron y preguntan por qué no. Cuando yo era estudiante de primer año en la universidad y tomaba la clase básica de psicología, a cada uno en la clase se le pedía que hiciera un test de creatividad. Para mi gran sorpresa y decepción, mi puntuación estuvo entre las peores en la clase. Puede que pregunte, ¿y qué hay de malo en eso? Muchas personas no son muy creativas. El problema era que yo sabía que iba a ganarme la vida como orador, y hay pocas cosas peores que un orador aburrido. ¿Cómo iba a vencer yo este potencial déficit en mi potencial carrera? Me apoyé en una cualidad diferente que yo poseía en abundancia: la curiosidad. He sido curioso por tanto tiempo como puedo recordar. Cuando era adolescente, yo era común y muy parecido a mis amigos en la mayoría de los aspectos, a excepción de uno. A ellos les encantaba dormir, pero yo me levantaba temprano cada mañana. Siempre tenía temor a que si me quedaba en la cama, me perdería algo. Ahora me resulta divertido eso, porque yo vivía en una pequeña ciudad en el centro de Ohio donde sucedían muy pocas cosas. Por tanto, ¿qué había allí que perder? Sin embargo, esta práctica me destacó de mis iguales. Comencé a utilizar esta característica natural para recopilar citas, historias e ideas. Pensaba para mí mismo: la mejor manera de evitar ser aburrido es citar a personas que no son aburridas. Comencé a buscar ideas que eran afirmadas de manera divertida, inteligente o inspiradora. Pero imagina lo que sucedió después de haber hecho eso por varios años. Comencé a preguntar por qué sus afirmaciones e historias eran tan interesantes. ¿Por qué eran bonitas? ¿Por qué se reían las personas con ellas? ¿Por qué eran innovadoras? ¿Por qué conectaban las personas con ellas? Poco después, yo estaba aprendiendo de las citas que reunía, y utilizaba ese mismo tipo de enfoque para hacer que mis propias ideas fuesen creativas y memorables. Eso llevó mi comunicación a un nivel totalmente nuevo. Y mejor aún, estimuló mi crecimiento y desarrollo. ¿Nací yo con esta curiosidad natural? ¿O era algo que fue inculcado en mí? No sé la respuesta, pero lo que sí sé es esto: he seguido siendo curioso y cultivando la curiosidad durante toda mi vida. Y eso es importante, porque creo que la curiosidad es la clave para ser alguien que aprende toda la vida, y si usted quiere seguir creciendo y desarrollándose, debe seguir aprendiendo. Las personas curiosas poseen sed de conocimiento. Están interesadas en la vida, personas, ideas, experiencias y acontecimientos, y viven en un estado constante de querer aprender más. Continuamente preguntan: ¿por qué? La curiosidad es el principal catalizador para el aprendizaje automotivado. Las personas que siguen siendo curiosas no necesitan que se les aliente a hacer preguntas o a explorar. Ellos sencillamente lo hacen. Todo el tiempo. Y siguen haciéndolo. Saben que el sendero hacia el descubrimiento es tan emocionante como los descubrimientos mismos, porque hay cosas maravillosas que aprender durante el camino. La curiosidad ayuda a la persona a pensar y a extender posibilidades más allá de lo común. Preguntar por qué enciende la imaginación. Conduce al descubrimiento. Abre diversas opciones. Lleva a las personas más allá de lo ordinario y les conduce a una vida extraordinaria. La gente dice que no hay que cruzar un puente hasta que se llega a él, pero como alguien dijo en una ocasión: este mundo es poseído por personas que han cruzado puentes en su imaginación antes de que ningún otro lo hiciera. Yo creo que por eso el ganador del premio Nobel, el físico Albert Einstein, dijo: todo cambio significativo y duradero comienza primero en su imaginación y después se abre camino. Hizo sus descubrimientos porque era una persona curiosa. Y él valoraba su naturaleza curiosa y su imaginación como sus mayores cualidades. Me encantan las personas curiosas. Disfruto al pasar tiempo con ellas y conversar con ellas. Su emoción por el conocimiento y el aprendizaje es contagiosa. Con frecuencia me pregunto por qué no hay más personas que sean curiosas.
Muchas personas parecen ser indiferentes. ¿Por qué no preguntan por qué? ¿Nacen algunas personas sencillamente sin el deseo de aprender? ¿Son algunas personas solo perezosas mentalmente? ¿O se vuelve la vida tan rutinaria para algunas personas que no les importa vivir en una rutina, haciendo las mismas cosas un día tras otro? ¿Pueden tales personas despertar sus mentes y volverse más curiosas de modo que el crecimiento se vuelva más natural para ellas? Sin duda espero que así sea. Lo creo. Por eso he escrito este capítulo. Y por eso recomiendo las 10 siguientes sugerencias para cultivar la curiosidad. Muchas personas llenan su mente con creencias limitadoras. Su falta de confianza personal o de autoestima les hace crear barreras para ellas mismas y poner limitaciones en cómo y qué piensan. ¿El resultado? No alcanzan su potencial. No porque carezcan de capacidad, sino porque no están dispuestas a extender sus creencias y explorar un nuevo terreno. No podemos rendir exteriormente de una manera que sea incoherente con el modo en que pensamos interiormente. Usted no puede ser lo que crea que no es. Pero esta es la buena noticia. Puede cambiar su modo de pensar y, como resultado, su vida. Concédase permiso a usted mismo para ser curioso. La mayor diferencia entre las personas curiosas y que crecen y quienes no lo son es la creencia de que pueden aprender, crecer y cambiar. Como expliqué en la ley de la intencionalidad, usted debe ir tras el crecimiento. El conocimiento, el entendimiento y la sabiduría no le buscarán a usted. Usted debe salir y adquirirlos. La mejor manera de hacer eso es mantener la curiosidad. El modo en que usted enfoca la vida y el aprendizaje no tiene nada que ver con su edad, sino todo que ver con su actitud. Tener una mentalidad de principiante significa preguntarse por qué y hacer muchas preguntas hasta obtener respuestas. También significa ser abierto y vulnerable. Si su actitud es como la de un principiante, no tiene usted ninguna imagen que sostener y su deseo de aprender más es más fuerte que el deseo de verse bien. No es usted tan influenciado por las reglas actuales o el denominado pensamiento aceptable. El experto en gerencia Peter Drucker dijo: "Mi mayor fortaleza como consultor es ser ignorante y hacer algunas preguntas". Eso es tener una mentalidad de principiante. Las personas con una mentalidad de principiante enfocan la vida del modo en que lo hace un niño. Con curiosidad. Son como la muchachita que seguía haciendo a su madre pregunta tras pregunta. Finalmente, la madre exclamó: "Por favor, deja de hacer tantas preguntas". La curiosidad mató al gato. Después de 2 minutos de quedarse pensando, la niña preguntó: ¿y qué quería saber el gato? El contrario a las personas que tienen mentalidad de principiante son los sabelotodo. Ellos se consideran a sí mismos expertos. Tienen mucho conocimiento, educación y experiencia, de modo que en lugar de preguntar por qué y comenzar a escuchar, comienzan a hablar y a dar respuestas. Siempre que una persona esté respondiendo más de lo que pregunta, puede usted estar seguro de que ha aminorado la marcha en su crecimiento y ha perdido el fuego por el crecimiento personal. Albert Einstein dijo: "Lo importante es no dejar de cuestionar". La curiosidad tiene su propia razón para existir. Uno no puede evitar quedarse asombrado cuando contempla los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad. Es suficiente si solo se intenta comprender un poco de este misterio cada día. Nunca pierda una curiosidad santa. El secreto para mantener esa curiosidad santa es preguntar siempre por qué. En mis primeros años como líder, pensaba que yo debía de ser una máquina de responder. Cualquiera que fuese la pregunta de alguien, yo siempre daba dirección, rebosaba confianza y respondía las preguntas con claridad, independientemente de si en realidad sabía lo que hacía o no. A medida que maduré, descubrí que los líderes que crecen se enfocaban en hacer preguntas y no en dar respuestas. Cuantas más preguntas hacía yo, mejores resultados obteníamos como equipo. Y mayor era mi apetito por hacer más preguntas. Actualmente tengo la compulsión de rascar los cerebros de las personas a las que conozco. Me he convertido en una máquina de cuestionar.
El orador y autor Brian Tracy dice: un importante estímulo para el pensamiento creativo son las preguntas enfocadas. Hay algo con respecto a una pregunta bien planteada que con frecuencia penetra hasta el corazón del asunto y desencadena nuevas ideas y perspectivas. La mayor parte del tiempo, las preguntas enfocadas comienzan con las palabras ¿por qué? Esas palabras pueden realmente ayudarle a esclarecer un problema. Y es importante cómo hace usted la pregunta. Las personas con una mentalidad de víctima preguntan: ¿por qué a mí? No porque quieran saberlo, sino porque sienten lástima de sí mismas. Las personas curiosas hacen la pregunta para encontrar soluciones a fin de seguir avanzando y haciendo progreso. El científico y filósofo Georg Christoph Lichtenberg observó: el primer paso en la sabiduría es cuestionarlo todo. Y el último paso es aceptarlo todo. Esos son los extremos del crecimiento continuo. Pregunte por qué. Explore. Evalúe lo que descubra. Repita. Esa es una fórmula bastante buena para el crecimiento. Nunca olvide que cualquiera que conoce todas las respuestas no está haciendo las preguntas correctas. Cuando piensa en curiosidad, crecimiento y aprendizaje, piensa en educación formal. Yo creo que en los primeros grados se fomenta la curiosidad, pero después de eso no. La mayor parte de la educación formal dirige a las personas hacia las respuestas en lugar de hacia las preguntas. Si usted estudió en la universidad, ¿cuántas veces oyó a un profesor pedir a los alumnos que guardasen sus preguntas hasta más adelante para que él pudiera concluir sus notas o completar el temario? El énfasis está con frecuencia en la información por encima de la investigación. Por tanto, ¿encuentra usted una actitud de apertura e investigación en el mundo empresarial? Normalmente no. La mayoría de empresas tampoco intentan estimular la curiosidad. Harry Hirschberg, en su libro The Creative Priority, Putting Innovation to Work in Your Business, escribe: nadie en una empresa se propone deliberadamente ahogar el pensamiento creativo. Sin embargo, una estructura burocrática tradicional, con su necesidad de previsibilidad, lógica lineal, conformidad con las normas aceptadas y los dictados de la Declaración de Visión de Largo Alcance más reciente, es una idea casi perfecta de una máquina de matar ideas. Las personas en grupos tienden hacia la seguridad de lo familiar y de lo bien regulado. Incluso las personas creativas lo hacen. Es más fácil, pues evita la ambigüedad, el temor a lo impredecible, la amenaza de lo poco familiar y la confusión de la intuición y la emoción humana. Uno, por tanto, ¿qué debe hacer para cultivar curiosidad y estimular el crecimiento? Debe usted buscar a otras personas curiosas. Hace un par de años, Margaret y yo fuimos a Jordania de vacaciones. Nos encanta la historia y el arte, y por años hemos oído y leído acerca de Petra, la antigua ciudad labrada en piedra. Si ha visto usted la película Indiana Jones y la Última Cruzada, puede que recuerde la fachada labrada en piedra que contenía el pasaje hacia donde estaba oculto el Santo Grial. Esa escena en la película fue filmada fuera de la Cámara del Tesoro en Petra. Cuando visitamos Petra, caminamos durante kilómetros. En aquella época yo necesitaba una cirugía para sustituir la rodilla, de modo que la experiencia me resultó difícil y dolorosa. A la hora del almuerzo estaba agotado, y el dolor en mi rodilla era horrible. Mientras comíamos, el guía nos dijo que había otro lugar hermoso más que teníamos que ver labrado en la roca. Estaba en la siguiente montaña, y podíamos ir a verlo, pero tendríamos que ir nosotros solos. La mayoría de personas optaron por no ir. Al igual que yo, estaban cansados. Yo también dije no a la experiencia. Pero mientras estábamos sentados y almorzando y algunos de los que decidieron hacer el viaje se preparaban para irse, yo comencé a pensarlo mejor. Ellos eran curiosos y estaban emocionados por ir, y su emoción comenzó a estimularme y a inspirarme. Surgió mi antigua curiosidad y no pude soportar el pensamiento de perderme algo, así que Margaret y yo decidimos unirnos al grupo. Necesitamos 1 hora para subir a la montaña y 2 horas para bajar, pero valió la pena.
Ni siquiera me importó tener que emplear la mayoría de la tarde de regreso en nuestra habitación del hotel con mi rodilla en remojo. Estar cerca de personas con una gran curiosidad es contagioso. Conozco pocas maneras mejores de cultivar y mantener la curiosidad. Una de las mejores maneras para seguir siendo curioso es comenzar cada día con la determinación de aprender algo nuevo, experimentar algo diferente o conocer a alguien que todavía no conoce. Hacer esto requiere 3 cosas. En primer lugar, debe despertarse con una actitud de apertura a algo nuevo. Debe ver cada día teniendo múltiples oportunidades de aprender. En segundo lugar, debe usted mantener sus ojos y sus oídos abiertos a medida que recorre el día. La mayoría de personas que no son exitosas aceptan su día, desconectan las cosas, simplemente con la esperanza de soportarlo. La mayoría de las personas exitosas agarran su día, enfocándose, ignorando las distracciones. Las personas que crecen permanecen enfocadas. Sin embargo, mantienen una sensibilidad y una conciencia que les abre a nuevas experiencias. El tercer componente es la reflexión. Hace poco bien ver algo nuevo sin tomar tiempo para pensar en ello. No hace ningún bien oír algo nuevo sin aplicarlo. He descubierto que la mejor manera de aprender algo nuevo es tomar tiempo al final del día para hacerse preguntas a usted mismo que lo impulsen a pensar acerca de lo que ha aprendido. Por años, he realizado la práctica de repasar mi día y extraer las cosas destacadas. Recuerde, la experiencia no es la mejor maestra. La experiencia evaluada lo es. Una persona curiosa y que crece enfoca el fracaso de una manera completamente distinta a alguien que no es curioso. La mayoría de personas ven el fracaso y los errores como señales de debilidad. Cuando fracasan, dice, nunca volveré a hacer eso. Pero las personas que crecen y se desarrollan consideran el fracaso como una señal de progreso. Saben que es imposible probar continuamente sin fracasar a veces. Es parte del viaje de la curiosidad. Por tanto, hacen del fracaso su amigo. Cuando el fracaso sea su amigo, no pregunte, ¿cómo puedo distanciarme de esta experiencia? En cambio, pregunte, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo crecer con esto? Como resultado, usted fracasa rápido, aprende rápido y llega a intentarlo de nuevo rápido. Eso conduce al crecimiento y al futuro éxito. Debido al tipo de personalidad, soy alguien que siempre busca opciones. Sin embargo, sé que hay muchas personas con diferentes tipos de personalidad que están motivadas a encontrar la respuesta correcta a cualquier pregunta. Lo crea o no, eso es un problema. Estas personas de única solución no se sitúan a sí mismas en la mejor situación para aprender y crecer. ¿Por qué? Porque siempre hay más de una solución a un problema. Si usted cree que hay únicamente una solución correcta, quedará frustrado porque no puede encontrarla, o si piensa que la ha encontrado, dejará de investigar y quizá perderá ideas mejores. Además, cuando usted llega a lo que considera que es la respuesta correcta, se vuelve complaciente. Ninguna idea es perfecta. A pesar de lo buena que sea, siempre puede ser mejorada. Probablemente haya oído la expresión, si no está roto, no lo arregle. Esa frase sin duda no fue acuñada por alguien dedicado al crecimiento personal. Si esa ha sido su mentalidad en el pasado, entonces le sugiero que desarrolle una mentalidad que hace preguntas y sustituya la frase popular por las siguientes cuestiones. Si no está roto, ¿cómo podemos mejorarlo? Si no está roto, ¿cuándo es probable que se rompa en el futuro? Si no está roto, ¿cuánto tiempo servirá a medida que el mundo cambia? Las personas con curiosidad siguen haciendo preguntas, y como resultado, siguen aprendiendo. Hace varios años, vendí mis empresas para poder enfocar mi energía y poder pasar más tiempo escribiendo y hablando. Pero después de un tiempo me frustré. Podía ver que los recursos que yo había desarrollado a lo largo de muchos años para ayudar a otros a crecer, desarrollarse y aprender liderazgo no estaban llegando a la gente del modo en que yo creía que podían hacerlo.
Por tanto, en 2011 volví a adquirirlas y comencé John Maxwell Company a fin de poder dirigir de nuevo ese proceso. Estoy muy emocionado porque amo a mi equipo. Es pequeño, rápido, enfocado y muy talentoso. Yo he puesto todo en sus manos y les he soltado para hacer que sucedan cosas. Y les he dicho que quiero que lleguen a trabajar cada mañana convencidos de que hay una manera mejor de hacer todo lo que hacen, decididos a descubrir quién puede ayudarles a aprender a hacerlo, y listos para hacer que las cosas sean mejor de lo que han sido nunca. Y lo están haciendo. Roger Bono Edge, autor de A Walk on the Side of Death, dice: casi todo avance en el arte, la cocina, la medicina, la agricultura, la ingeniería, el marketing, la política, la educación y el diseño se ha producido cuando alguien desafió las normas y probó otro enfoque. Si usted quiere evitar llegar a estar demasiado cómodo y estancarse, entonces siga haciendo preguntas y desafiando el proceso. Siga preguntando si hay una manera mejor de hacer las cosas. ¿Molestará eso a las personas complacientes y perezosas? Sí. ¿Vigorizará, desafiará e inspirará a las personas que crecen? Sí. Si quiere hacer preguntas y permitirse a usted mismo fracasar, entonces algunas veces se verá como un necio. A la mayoría de personas no les gusta eso. ¿Sabe cuál es mi respuesta? Supérese a usted mismo. Como dice Roger Bono Edge, si nunca probásemos nada que pudiera hacer que nos viéramos ridículos, seguiríamos estando en las cavernas. En cambio, necesitamos ser más como los niños. Lo que me encanta de los niños es que sencillamente preguntan. No se preocupan si una pregunta es necia. Sencillamente la hacen. No les preocupa si se verán como tontos al probar algo nuevo. Sencillamente lo hacen. Y como resultado, aprenden. Richard Leimer, fundador de Sharper Image, dice: es mejor parecer poco informado que estar poco informado. Doblegue su ego y siga haciendo preguntas. Ese es un consejo estupendo. Siempre me ha encantado la cita del inventor Thomas Edison. No hay reglas por aquí. Estamos intentando lograr algo. Edison siempre intentaba innovar, pensar fuera del molde. La mayoría de ideas revolucionarias fueron violaciones agitadoras de reglas existentes. Molestaban al antiguo orden. Como dijo Ralph Waldo Emerson, toda la vida es un experimento. Cuantos más experimentos haga, mejor. Yo valoro el pensamiento innovador, y soy fácilmente frustrado por personas que se niegan a pensar fuera de sus moldes autoimpuestos. Cuando las personas dicen cosas como: nunca lo he hecho de esta manera anteriormente, o esa no es mi tarea, yo sencillamente quiero sacudirles. Quiero ofrecerme a realizar su funeral, porque ya han muerto y obviamente están solo a la espera de que alguien lo haga oficial. Las buenas ideas están en todas partes, pero es difícil verlas cuando usted no mira fuera de su molde. En lugar de permanecer limitadas, las personas necesitan derribar los muros de sus moldes, salir y convertirse en cazadores de ideas. Eso requiere una mentalidad abundante. Desgraciadamente, la mayoría de pensadores dentro del molde poseen una mentalidad de escasez. No creen que haya muchos recursos que utilizar. Creen que no pueden. El autor Brian Clemer dice: una de las claves para la abundancia es tener una mentalidad orientada a la solución. La persona promedio piensa en sí misma como positiva, pero no está orientada a la solución. En otras palabras, la mayoría de personas viven dentro del molde en lugar de vivir fuera de él. Viven con sus limitaciones. Clemer observa: cuando la persona promedio se hace la pregunta, ¿puedo hacer esto?, la basa en las circunstancias que ve y un pensador abundante hace preguntas diferentes. Un pensador abundante pregunta: ¿cómo puedo yo? Este sencillo cambio de semántica lo cambia todo. Obliga a su mente a crear una solución. La mejor manera de hacer que una mente perezosa sea activa es interrumpir su rutina. Salir del molde hace eso para la persona. Quizá el mejor modo para seguir siendo curioso y seguir creciendo es disfrutar de la vida.
Tom Peters, autor de In Search of Excellence en busca de la excelencia, observó: la carrera será para los curiosos, los ligeramente locos, y quienes tienen una pasión insaciable de aprender y de atrevimiento. Yo creo que da honra de Dios cuando disfrutamos de la vida y la vivimos bien. Eso significa correr riesgos. A veces fracasar, a veces tener éxito, pero siempre aprender. Cuando usted disfruta de su vida, las líneas que existen entre trabajo y juego comienzan a desdibujarse. Hacemos lo que nos gusta y nos gusta lo que hacemos. Todo se convierte en una experiencia de aprendizaje. ¿Diría usted que alguien que obtuvo una licenciatura, era profesor en una prestigiosa universidad, y ganó el Premio Nobel de Física probablemente habría hecho un trabajo bastante bueno a la hora de aprovechar su potencial? ¿Y si se enterase de que habían invitado a esa persona a ayudar a inventar la primera bomba atómica en el proyecto Manhattan cuando solamente tenía unos 20 años? Ese es un currículum bastante fuerte, ¿verdad? ¿Cuál sería la clave para una persona de tal éxito? La mayoría de personas pensaría que era la inteligencia. Pero este científico tenía la reputación de tener un CI por encima de la media de solo 125. Claro que era inteligente, pero el verdadero secreto de su crecimiento y su éxito era una curiosidad insaciable. Su nombre era Richard Feynman. Hijo de un vendedor uniformado de la ciudad de Nueva York, siempre fue alentado a hacer preguntas y a pensar por sí mismo. Cuando era un niño de 11 años, construía circuitos eléctricos y hacía experimentos en su casa, y pronto se ganó la reputación de ser capaz de arreglar radios. Siempre estaba explorando, aprendiendo, preguntando por qué. Comenzó a aprender álgebra en la primaria. Dominaba la trigonometría y el cálculo diferencial e integral a los 15 años de edad. 5 para él era un juego. Cuando su maestro de física en la secundaria se frustró con él, le entregó un libro diciendo: usted habla demasiado y hace demasiado ruido. Yo sé por qué. Está aburrido. Estudie este libro, y cuando sepa todo lo que hay en este libro, puede volver a hablar. Era un libro de cálculo avanzado de un curso para veteranos universitarios. Feynman lo devoró, y se convirtió en otra herramienta en su caja de herramientas para aprender acerca del mundo. Durante toda la vida le gustó mucho resolver rompecabezas y descifrar códigos. Cuando estaba en secundaria, sus compañeros de clase sabían eso y le planteaban todo tipo de rompecabezas, ecuación, problemas de geometría o adivinanza que podían encontrar. Él los resolvía todos. 7. El deseo de Feynman de saber por qué le llevó a estudiar cualquier cosa y todo. Él no estaba interesado solo en la física o las matemáticas. Cualquier idea podía despertar su interés. Por ejemplo, cuando estudiaba física como estudiante universitario en MIT, aceptó un trabajo de verano como químico. Cuando estaba en Princeton estudiando para su licenciatura, iba a almorzar con estudiantes graduados de otras disciplinas para poder aprender qué preguntas hacían ellos y qué problemas estaban intentando resolver. Debido a eso, terminó realizando cursos de nivel de licenciatura en filosofía y biología. Esa curiosidad continuó durante toda su vida. Un verano decidió hacer trabajo avanzado en genética. 8. En otra ocasión, cuando estaba de vacaciones en Guatemala, aprendió por sí mismo a leer antigua escritura maya, lo cual le llevó a realizar significativos descubrimientos matemáticos y astronómicos en un manuscrito antiguo. 9. Se convirtió en un experto en arte, aprendió a dibujar y llegó a ser bastante bueno para realizar un monólogo. 10. Él era un estudiante de por vida. Feynman sí experimentó un breve período cuando su curiosidad se desvaneció. Fue después de los agotadores y demandantes años que pasó en el proyecto Manhattan. Atravesó cierto tipo de depresión y creyó que se había agotado. Perdió la voluntad de explorar, pero entonces se dio cuenta de cuál era el problema. Feynman escribió: yo solía disfrutar de la física. ¿Por qué la disfrutaba? Solía jugar con ella y no tenía que ver con si era importante para el desarrollo de la física nuclear, sino con si era interesante y divertida para jugar con ella.
Cuando estaba en secundaria, veía el chorro de agua que salía de un grifo hacerse cada vez más estrecho, y me preguntaba si yo podría descubrir lo que determina esa curva. Descubrí que era bastante fácil de hacer. Yo no tenía que hacerlo. No era importante para el futuro de la ciencia. Alguna otra persona ya lo había hecho. Eso no marcaba ninguna diferencia. Yo inventaba cosas y jugaba con cosas para mi propio entretenimiento. Por tanto, adopté esta nueva actitud. Ahora que estoy agotado, y que nunca lograré nada y voy a jugar con la física, siempre que quiera, sin preocuparme por cualquier importancia en absoluto. 11. Ese cambio de mentalidad le permitió avivar de nuevo su curiosidad y curar su agotamiento. Como resultado, comenzó a preguntar por qué otra vez. Poco después de aquello, vio a alguien en la cafetería de la universidad dar vueltas a un plato lanzándolo al aire. Él se preguntó por qué el plato daba vueltas y se movía del modo en que lo hacía. Lo descubrió matemáticamente e hizo algunos dibujos, solo por diversión. Los diagramas y las matemáticas que él hizo mientras hacía lo que denominaba perder el tiempo con el plato que se tambaleaba son lo que condujo a que recibiera el Premio Nobel de Física. 12. Por tanto, sí terminó haciendo cosas que eran importantes para la ciencia. Pero eso sucedió simplemente porque él quería saber por qué para su propio crecimiento y satisfacción. Feynman vivió la ley de la curiosidad. ¿Y usted? Para saber la respuesta, hágase estas 10 siguientes preguntas. 1. ¿Cree que puede ser curioso? 2. ¿Tiene una mentalidad de principiante? 3. ¿Ha hecho que por qué sea su expresión favorita? 4. ¿Pasa tiempo con personas curiosas? 5. ¿Aprende algo nuevo cada día? 6. ¿Participa del fruto del fracaso? 7. ¿Ha dejado de buscar la respuesta correcta? 8. ¿Se ha superado a usted mismo? 9. ¿Sale usted del molde? 10. ¿Está disfrutando de su vida? Si sus respuestas son sí, entonces probablemente lo sea. Si no, necesita cambiar. Y puede cambiar. Ser capaz de responder sí a esas preguntas tiene poco que ver con la inteligencia nativa, el nivel de talento o el acceso a las oportunidades. Tiene todo que ver con desarrollar curiosidad y una disposición a preguntar por qué. La escritora y ocurrente Dorothy Parker observó: la cura para el aburrimiento es la curiosidad. No hay ninguna cura para la curiosidad. Qué cierto es eso. Cuando usted es curioso, el mundo entero se abre ante usted y existen pocos límites para lo que puede aprender y cómo puede desarrollarse. 1. Piense en 3 o 5 áreas importantes en su vida en las que enfoca la mayor parte de su tiempo y energía. ¿Cómo se ve a usted mismo en cada una de esas áreas? ¿Se considera usted mismo un experto o un principiante? Si se considera un experto, puede que tenga problemas cuando se trata de crecer más. Los principiantes saben que tienen mucho que aprender y están abiertos a toda posible idea. Están dispuestos a pensar fuera del molde. No se quedan colgados de ideas preconcebidas, y están dispuestos a probar cosas nuevas. Si usted tiene una mentalidad de principiante en cierta área, haga todo lo que pueda para mantenerla. Si llega a pensar de usted mismo como un experto, tenga cuidado. Encuentre una manera de avivar de nuevo una actitud de estudiante. Encuentre a un mentor que vaya por delante de usted en esa área. O haga lo que Richard Feynman hizo. Vuelva a buscar la diversión. 2. Haga una lista de las personas con las que pasa la mayor parte del tiempo en una semana dada. Ahora evalúe a cada persona según su nivel de curiosidad. La mayoría de personas que hay en su mundo, hacen preguntas. ¿Preguntan por qué con frecuencia? ¿Les gusta aprender cosas nuevas? Si no es así, necesita usted hacer algunos cambios intencionales para pasar tiempo con personas más curiosas. 3. Uno de los mayores obstáculos para la curiosidad y el aprendizaje es la renuencia a parecer necio ante otras personas. Hay 2 maneras fáciles de saber si este es un potencial problema en su vida.
La primera es tener temor al fracaso, y la segunda es tomarse a usted mismo demasiado en serio. La cura es correr lo que yo denomino riesgos de aprendizaje. Haga o aprenda algo que le saque por completo de su zona de comodidad. Tome una clase de arte. Apúntese a lecciones de danza. Estudie un arte marcial. Aprenda un idioma extranjero. Encuentre un maestro en caligrafía o en bonsái para que le enseñe. Solo asegúrese de escoger algo que le resulte divertido, en lo que no se le pueda considerar un experto, y que esté muy lejos de su zona de comodidad.